tierra querida, de sus ríos y mares, hay montaña divina. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos nuevamente al Día de la Seguridad y la Vida. Agradecemos su asistencia y compromiso con la actividad. Hoy nos acompaña el Cere de Seguridad Humana, el doctor Luis Fernando Suárez Vélez, y el secretario de Seguridad y Justicia, Jorge Ignacio Castaño. Así que le damos paso al doctor Luis Fernando Suárez Vélez. Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Algunas caras conocidas, un reencuentro pues con conocidos. Muy bien, muchas gracias. Saludar de manera especial a las personas que nos han ayudado con las distintas ponencias: César Augusto Arango Alzate, Carlos Mario Medellín, Natalia Andrea Rollave. Tenemos pues a Jorge Ignacio Castaño, secretario de Seguridad y Justicia, a Lizeth Andrea Flores, la directora de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia, y a todos los inspectores e inspectoras de policía presentes. Quisiera pues dar algunos mensajes, diría yo, como de tipo general. El primero, quienes conocen a Aníbal Gaviria y han de alguna manera participado en sus gobiernos, saben que las obsesiones, los retos más grandes por los que nuestros gobiernos siempre trabajan son dos. El primero, el cuidado, la defensa, la protección, el respeto por la vida. Y el segundo, resolver las enormes inequidades sociales y territoriales que tiene Antioquia, que tiene Medellín. Somos un territorio profundamente inequitativo. Y en esa ruta siempre los planes de desarrollo de Aníbal Gaviria buscan abordar esos dos grandes retos de manera integral. Eso hace que los gobiernos de Aníbal sean más exigentes, porque él no es un gobernante que trabaja en un solo tema, o educación, o infraestructura, o desarrollo económico, o salud, sino él quiere siempre un abordaje integral de todos los temas. Y por eso precisamente el enfoque que le hemos querido dar desde ese abordaje de seguridad humana al plan de desarrollo muestra la intención política y la intención de nuestro gobierno de hacer ese abordaje integral.
porque las definiciones de seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad humana, es el abordaje que a nuestro juicio es el más retador y el más integral. Para resumirlo, eso quiere decir que si nosotros somos capaces como sociedad en resolver las enormes desigualdades que tenemos y brindar mejores oportunidades para acceso a derechos, para acceso a vivienda, a salud, a educación, a recreación y deporte, a la justicia, a los distintos sectores, pues creemos que el mapa tiene que cambiar. Y yo allí pues tengo que hacer mención, en principio, al reto que asumimos en la Alcaldía de Medellín, cuando encontramos Medellín con una tasa de homicidios de 69 homicidios por 100.000 habitantes. Y en 4 años consecutivos tuvimos reducciones en los homicidios, cada año un 24 o 25% sobre el año anterior, y terminamos con una tasa de 20 homicidios por 100.000 habitantes. Sigue siendo una tasa muy alta en una ciudad como Medellín. Cuando uno compara tasas de homicidios, que es la forma técnica, pues tal vez mejor para comparar las muertes violentas, pues obviamente uno soñaría con tasas de homicidios como los de Nueva York, o los de París, o los de Madrid, o de las ciudades desarrolladas, que están por debajo de 4 o de 3 homicidios por 100.000 habitantes. Entonces, una tasa de 20 homicidios por 100.000 habitantes sigue siendo una tasa alta. Y el departamento no es ajeno a esa realidad. Nosotros encontramos el departamento con 2.331 homicidios en el año 2019, esa es una tasa de 36 homicidios por 100.000 habitantes. Y nos pusimos como meta en el plan de desarrollo llegar a una tasa más baja que la tasa nacional en 2019, que era 26 por 100.000. Es decir, queremos llegar a una tasa de 25 homicidios por 100.000 habitantes. El año pasado tuvimos una reducción importante, sin duda algo tuvo que ver la pandemia, las condiciones pues, de aislamiento y todas las condiciones que tuvimos, pero este año vamos perdiendo. Este año tenemos un incremento del 7% casi, 118 homicidios más que el año pasado, tenemos reducción en el área metropolitana del Valle de Aburrá y tenemos reducción en el Bajo Cauca. Las otras 7 subregiones presentan incremento. Lo más preocupante es que hay incrementos sobre incrementos. Suroeste el año pasado tuvo un incremento importante. Fue una de las 2 subregiones que el año pasado terminó con incremento y este año nuevamente está teniendo incremento. Eso evidencia que en el suroeste específicamente pues tenemos un reto más grande. Esa es una obsesión de nuestro gobierno. Si uno le pregunta a Aníbal Gaviria cuál es la primera prioridad de su gobierno, digamos que de manera así filosófica es la defensa de la vida. Él siempre nos insiste en que deberíamos hacer lo necesario para prevenir, para evitar homicidios. Pero cuando ellos ocurren debemos tener la respuesta institucional que permita reducir la otra inequidad. Hasta en el homicidio somos inequitativos, porque cuando uno mira el mapa de homicidios de Medellín o el de Antioquia, claramente hay más homicidios en donde más desigualdad hay o más pobreza. Esa es la realidad. Pero si uno mira el esclarecimiento de homicidios, el del área metropolitana es muy distinto al del Bajo Cauca, otra gran inequidad. Como es mejor prevenir que curar, este encuentro es muy importante, porque ustedes son actores determinantes de lo que uno puede llamar el gobierno local o el gobierno cercano al ciudadano, que sin duda puede ayudar a varias cosas que a mi juicio son muy importantes. Lo primero, la presencia del Estado, la regulación de una sociedad. No puede ser posible que los conflictos en una comuna o en un centro poblado en Antioquia los resuelvan los bandidos. Ahí tenemos un enorme reto desde el gobierno local o el gobierno cercano al ciudadano a través de las inspecciones de policía, de las comisarías de familia. Por esa razón, en el plan de desarrollo y en el plan integral de seguridad y convivencia de Antioquia, claramente tenemos definido
trabajar en el fortalecimiento de capacidades de todos los organismos de seguridad y justicia, pero también de esta figura que a nuestro juicio es muy importante. Inspecciones de policía, comisarías de familia, aunque los recursos son limitados, hemos tratado de avanzar en entregar dotación a las alcaldías y creo que una forma pues muy importante de fortalecer esas capacidades está precisamente en estos encuentros, en el que se comparten experiencias, pero además se les dan pues elementos, capacitación por personas que manejan con excelencia el tema. Por eso esto es tan importante para nosotros y por eso agradecemos y valoramos. En cifras de ayer, creo que me dijeron que teníamos 92, 93 personas registradas, 92 personas, es muy buena asistencia, de tal manera que por eso agradecemos su presencia y siempre también el otro mensaje que pues yo creo que es muy importante dar, que también hace parte del ADN de nuestro gobierno: unidos por la vida, unidos somos más, a trabajar siempre en alianza, en articulación, en coordinación. Para nosotros no concebimos gobernar sin tener en cuenta a los alcaldes como protagonistas de primer orden. Son claves los alcaldes y alcaldesas para nosotros. Por eso prácticamente todos los proyectos que la gobernación ejecuta se ejecutan en alianza con los alcaldes y alcaldesas en los municipios. Pasa con frecuencia, nosotros a veces somos críticos, y yo lo digo pues con prudencia, pero eso es una realidad, de los gobiernos, de los proyectos paracaídas. El gobierno nacional se inventa un proyecto y llega a un municipio y dice: aquí está su solución, y de pronto esa no es. En el diálogo directo que nosotros tenemos con alcaldes y alcaldesas, son ellos los que nos dan prioridades y de acuerdo a esas prioridades, pues nosotros los apoyamos en los distintos proyectos. Estamos muy contentos y satisfechos realmente porque en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia que construimos en Antioquia, hicimos un ejercicio muy riguroso para que los planes integrales de seguridad y convivencia de 115 municipios se hicieran alineados con el departamental. Eso es muy positivo porque nos permite alinear programas, proyectos, metas, y nos permite, en el marco de los recursos de los fondos de seguridad, definir prioridades y trabajar unidos en torno a esas prioridades. Estamos entonces trabajando de la mano de la Policía Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Fiscalía General de la Nación, de Migración Colombia, de todos los organismos de seguridad y justicia, siempre en la ruta de fortalecer capacidades para que como institucionalidad tengamos mejor capacidad de respuesta frente a los enormes retos que tiene nuestro departamento en materia de seguridad, justicia, convivencia. Y obviamente de absoluta importancia, pues el Código de Convivencia, que es la herramienta que tenemos pues para generar las actuaciones en el día a día de las inspecciones de policía y facilitar que este gobierno cercano al ciudadano se fortalezca y obviamente genere sin duda mejores condiciones de convivencia en los distintos territorios. En cifras gruesas, del total de homicidios de Antioquia, Jorge Ignacio me corrige si digo alguna imprecisión, un poco más del 70% son en la modalidad de sicariato. Eso quiere decir que son homicidios que se generan por confrontación entre estructuras criminales con el objetivo de maximizar sus rentas. Esa es una cifra importante. Una pequeña proporción de esos homicidios se generan por temas de convivencia. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos mucho por hacer. Lamentablemente todavía tenemos, y este año hay un incremento en los homicidios contra mujeres y en los feminicidios. Allí hemos fortalecido capacidades desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia con la línea 1, 2, 3 mujer. Es muy importante que ustedes sepan que eso existe para que cuando identifiquemos una mujer que está siendo víctima de algún tipo de violencia, a través de la línea le damos toda la orientación y tenemos ya también definido en Medellín una primer casa
de protección a mujeres que estamos sacando en condiciones de riesgo, y no hay duda que hemos evitado homicidios de mujeres, feminicidios, con la figura de la línea 123, pero también del hogar de protección a mujeres. Creemos que en un gobierno que le apuesta a la vida, esta es una ruta necesaria. Lamentablemente hay muchas violencias que son silenciosas, que no se denuncian por miedo, por muchas razones, pero creemos que allí todos tenemos una responsabilidad enorme, y me parece pues que es importante que ustedes conozcan que ese instrumento existe y que a través de la línea 123 Mujer pueden ustedes acudir a ella para orientar a alguna mujer que en sus municipios ustedes vean que tienen pues algún nivel de riesgo porque está siendo víctima de cualquier tipo de violencia. Ese es el mensaje corto que quería darles. Toda la disposición desde el gobierno de Antioquia a seguir buscando estrategias y proyectos para apoyar las inspecciones de policía. Creemos que es absolutamente importante esta figura, y por eso pues ratificar la importancia de esta actividad de capacitación o de compartir de experiencias con todas ustedes y todos ustedes. Muchas gracias, feliz tarde, y espero que el resto de la jornada sea muy exitosa. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también a todas las personas que se conectan vía streaming y que nos acompañan en este evento el día de hoy. Y para cerrar con broche de oro con nuestros ponentes, le vamos a dar paso a la doctora Natalia Andrea Arroyave Vargas, quien nos trae como tema el desarrollo jurisprudencial y la actualización legislativa de la Ley 1801 de 2016. Natalia es abogada, especialista en Derecho Administrativo, apoyo jurídico especializado en la Unidad de Inspecciones de Policía de la Alcaldía de Medellín, panelista y tallerista en temas de Derecho Policivo y Ley 1801 de 2016. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Pedro. Sí, perfecto. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Primero que todo, agradecerle a la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría por la invitación. Un saludo muy cordial para el doctor Luis Fernando, el señor secretario, para todos los compañeros inspectoras, inspectores y corregidores, y un especial saludo para mis compañeros panelistas, el doctor César Arango y todos mis jefes inspectores de la ciudad de Medellín. Bueno, yo creo que es importante, antes de empezar en el tema de la jurisprudencia, contextualizar un poco por qué es importante el tema de la jurisprudencia en el tema de la seguridad y la convivencia. Lo primero va muy encaminado a lo que con lo que empezó el doctor César ahora, y es en la constitucionalidad del derecho, sobre todo teniendo en cuenta el neoconstitucionalismo. Tener en cuenta que muchas veces las herramientas legislativas se quedan cortas para desarrollar ciertos temas que son de vital importancia en la aplicación fáctica de la norma. Es decir, cuando la norma se produce como tal y se agota el proceso legislativo, se queda por fuera del proceso legislativo varios elementos que son importantes para la aplicación de la norma como tal. Y en ese orden de ideas viene a ser fundamental el papel de la jurisprudencia. Y para el caso colombiano, sobre todo, el tema de la Honorable Corte Constitucional, que valga decir que desde la Constitución del 91 ha salvaguardado muy bien todos los preceptos jurídicos y los preceptos constitucionales que conforman el ordenamiento jurídico colombiano. Antes de empezar con el tema y para, digamos, continuar con todo el llamado que han hecho mis antecesores, es indicar que este derecho, el derecho policivo, es el derecho más cercano que tiene la gente, es el derecho que tiene el ciudadano ahí a la mano. La gente generalmente no va
directamente donde un juez a que le solucione un conflicto, sino que busca en su corregimiento, en su comuna, en su pueblo, el inspector de policía, así sea para ir a preguntarle, dígame yo qué hago, yo tengo este conflicto, ¿a dónde voy o a dónde acudo? Es ahí entonces donde tiene o donde se afianza realmente el concepto de justicia cercana al ciudadano. Y es por eso, en una invitación muy fraternal y respetuosa, que hago extensiva a todos ustedes para que se les indique a los mandatarios la necesidad de fortalecer el trabajo de las inspecciones de policía, de fortalecer con recursos el trabajo de las inspecciones y del derecho policivo en cada uno de sus pueblos y corregimientos. Ya vamos, digamos, agotado un poquito la introducción, vamos a entrar un poquito en materia. Lo primero es que si bien la ley 1801 ha tenido varias revisiones de orden constitucional, es importante mencionar también algunas otras sentencias de tutela que se han dado con base en ley 1801, que si bien, valga también advertir que 20 minutos son muy cortos para hablar de todo el desarrollo jurisprudencial y la actualización normativa que ha tenido la ley 1801. Entonces, más que darles una lista de sentencias que bien se pueden meter a Google y digitar jurisprudencia ley 1801 les va a salir, discúlpenme la expresión, una chorrera de sentencias, es resaltar algunas sentencias que tienen especial relevancia constitucional y la actualización normativa fundamental, ¿cierto? Podemos entonces empezar por una sentencia muy importante. La sentencia C349-2019, de 2017, perdón, C349-2017, en términos procesales es la sentencia quizás más importante que se ha dado dentro de la vigencia de la ley 1801. Es una sentencia que brinda elementos para complementar el proceso verbal abreviado del artículo 223 de la ley 1801. Con el tema de los 3 días, que si bien es conocido por todos ustedes, vale la pena hacerle el análisis a la norma, primero porque nos trae un concepto fundamental y una diferencia fundamental entre el tema de actividad, función y poder de policía. Y segundo, porque como bien ya lo indiqué en términos procesales, nos va a dar una pauta cuando hay o no comparecencia por parte del presunto infractor. La otra sentencia importante es la C054 de 2017. Esta sentencia también profundiza la diferencia entre actividad, poder y función de policía. Pero aquí viene algo muy importante, sobre todo para el tema de los alcaldes, y es que nos va a hacer una diferencia fundamental cuando el alcalde está ejerciendo como función de policía y cuando los decretos de orden municipal tienen fuerza de poder de policía. ¿A raíz de qué? A raíz de una revisión de constitucionalidad que pide un ciudadano sobre ciertos numerales del artículo 92 y sobre algunos numerales del artículo 87 en cuanto a la actividad económica. Entonces, esta sentencia, la C054-2017, también es importante por 2 aspectos relevantes. El primero es el tema de diferenciar poder, función y actividad de policía, sobre todo en el tema de alcaldes, como les acabo de mencionar, cuando una norma, un decreto municipal se ejerce o digamos se emerge más bien como producto del poder de policía y cuando el alcalde bajo sus competencias está ejerciendo función de policía. Y el segundo aspecto relevante de esta sentencia es que nos trae un concepto muy claro de qué es un establecimiento abierto al público y cuando si bien una reunión tiene un carácter privado, trasciende a lo público, que es uno de los grandes vacíos que nos trae la ley 1801, porque si bien habló de establecimientos abiertos al público y de actividades que aún siendo privadas trascienden a lo público, no desarrolló el concepto legislativamente, sino que simplemente lo mencionó. Entonces esta sentencia C054, entra entonces a desarrollar esos otros conceptos. La otra sentencia importante es la C308 de 2017. Esta sentencia es importante, sobre todo para los municipios, y la quise traer aquí a colación, es por el tema del ruido, porque el ruido es uno de los temas más relevantes por las que le consultan a uno. Digamos que en municipios como Medellín, si bien este tema es un tema que se viene trabajando, se cuentan, digamos, con las herramientas tecnológicas para dar el dictamen en cuanto
si hay un cumplimiento en cuanto a las normas de decibeles de ruido, mientras que en muchos de los municipios no se cuenta con sonómetro ni se tiene la contratación con equipos que hagan esta medición. Para esto es importante entonces porque la Corte resalta como categoría de la convivencia la tranquilidad e indica que cuando la tranquilidad se está viendo afectada solamente por haber sido como un bien jurídico tutelado por el legislador, efectivamente hay una afectación y hay un comportamiento contrario a la convivencia. Y que para eso hay entonces dos opciones, ¿cierto? Que es lo más importante de esta sentencia. Uno es determinar ese ruido bajo los parámetros de tiempo, modo y lugar para determinar si efectivamente hay una afectación. Y el otro es objetivamente, es decir, bajo el tema de los sonómetros, bien sea por emisión o por inmisión de ruido. Recordemos entonces que el tema de la emisión de ruido aunque esto es un tema de discusión, valga decir lo que no es un tema pacífico, que el tema de la emisión es lo que compete a los inspectores de policía, porque se entiende que el tema de la inmisión de ruido es un tema que afecta directamente la salud y en tanto es un tema que es competencia de otra autoridad de policía, pero de la autoridad de policía en salud, ¿cierto? Sin embargo, valga entonces aclarar que lo más importante de esta sentencia es esa diferenciación para decir que no solamente se está afectando el ruido cuando yo tengo la tranquilidad, cuando yo tengo un dictamen técnico que me dice que ese establecimiento de comercio sobrepasó los niveles de ruido, sino que sí hay una afectación a la tranquilidad que yo como autoridad de policía puedo determinar que está afectándose desde las circunstancias de tiempo, modo y lugar, puedo indicar que efectivamente hay un comportamiento contrario a la convivencia. Para el tema de establecimientos de comercio se hace complejo porque si miramos el artículo 33, que es básicamente esta sentencia, es una revisión del artículo 33 de la ley 1801, se hace complejo porque la medida correctiva consecuente de esta es una multa tipo 3, ¿cierto? Que digamos a un establecimiento de comercio no sería la más apta para aplicar, pues porque se buscaría es más bien el tema de la suspensión temporal de la actividad. Sin embargo, pues también resulta ser una de las medidas correctivas aplicables para evidenciar que el ruido no solamente tiene que estar medido para poder generar una afectación a la convivencia. La otra sentencia importante que se puede mencionar, sobre todo esta sentencia de las que les voy a hablar a continuación es una sentencia de tutela. Recordemos que la Corte Constitucional ha caracterizado o ha clasificado los efectos de las sentencias en tres. Tenemos las sentencias de constitucionalidad, las sentencias que tienen efecto erga omnes, es decir, que tienen un efecto general sobre el ordenamiento jurídico, las sentencias intercomunis, es decir, cuando hay comunidades o grupos poblacionales que comparten la misma característica y sobre las cuales se puede aplicar esa sentencia cuando se tiene, y las sentencias de tutela, que si bien tienen un efecto particular sobre la persona que vincula esa tutela, sirve como precedente jurisprudencial y como parámetro de aplicación para el ejercicio del derecho, en este caso para el ejercicio de ustedes como inspectores de policía. Y pues en este momento ya no veo personal uniformado, pero pues del personal uniformado. Esta tutela la quiero traer a colación porque es una de las razones antes de pandemia, no sé muy bien si ahora, pero antes de pandemia este artículo es un artículo, el artículo 35 numeral tercero de la ley 1801, era uno de los artículos bajo los cuales se elaboraban más comparendos en la ciudad de Medellín, por el tema de la identificación. Y esta tutela se origina en un proceso que se da precisamente aquí en la ciudad de Medellín y es importante que la conozcan, que es la T385-2019, bajo la cual se expone entonces que el comportamiento contrario a la convivencia no radica en en no cargar la cédula, es decir, el uniformado paraba al ciudadano, elaboraba la orden de comparendo si no tenía la cédula. ¿Qué dice la Corte? La Corte indica que el comportamiento contrario a la convivencia no es que usted no porte la cédula, sino que usted se niegue a identificarse. Entonces, si bien aclarados los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, y sabemos que es una sentencia de tutela, la
de la 385, es importante que ustedes lo tengan por allá en su tintero, haciendo un resumen, porque como bien lo advierto, pues 20 minutos para hablar de desarrollo jurisprudencial es muy poco, pero sí que lo tengan en cuenta, digamos, dentro de sus notas si en algún momento se les presenta este tema por el artículo 35. Otro tema, otra sentencia fundamental. Realmente este sí que es un tema, digamos, que también era, digamos, la mayoría de las quejas en inspecciones de policía y la mayoría de los comparendos que se elaboraban también en la ciudad de Medellín. Discúlpenme si les hablo de Medellín, pero les estoy hablando pues como desde la experiencia para unirlo con el tema del desarrollo jurisprudencial. Y es la sentencia C253 de 2019. Esta sentencia viene a ser casi yo la llamaría que un complemento de un hito. Esta sentencia se podría bien acomodar a la sentencia C221 de 1994. La sentencia C221 de 1994, que tuvo como magistrado ponente al fallecido Carlos Gaviria Díaz, es una sentencia en la que se despenaliza el consumo de psicoactivos. Esta sentencia entonces se conoce como una sentencia hito. Las sentencias hito de la Corte Constitucional son aquellas que tienen, digamos, un gran impacto tanto al interior del ordenamiento jurídico como en la aplicabilidad de la norma, y en tanto esta sentencia C221 se considera una sentencia hito. Sin embargo, hay un concepto del neoconstitucionalismo y es el tema del fundamento jurídico. El fundamento jurídico quiere decir que una norma en un periodo de tiempo ha tenido tantas variaciones en posiciones, tanto jurisprudenciales como legislativas, que no hay una claridad sobre la aplicación del concepto. Y eso es lo que pasa precisamente con el tema del consumo. Hay normas que sí, hay normas que no, si se penaliza, no se despenaliza. Entonces, la Corte, en una sentencia, la C253 de 2019, entra a revisar el artículo 33, 34, o expresiones del artículo 33, 34 y 140 de la ley 1801 para indicar que el consumo per se, es decir, solamente el consumo por sí solo, no se puede considerar una conducta contraria a la convivencia, porque se está invadiendo incluso la esfera personal de la persona. En ese orden de ideas, elimina unas expresiones del artículo 33, 34 y el artículo del numeral séptimo del artículo 140. ¿Por qué? Porque ¿qué va a entrar a decir? Incluso les cuento aquí como anécdota, ya que está el doctor César, que en ese tiempo tenía yo el honor de trabajar con el doctor, que esta sentencia viene complementada con una ley, porque el Congreso tuvo que decir, bueno, vamos a tener que legislar esto, que es la ley 2000 de 2019, ¿cierto? Antes de que esa norma saliera, se había creado tal vacío jurídico en la norma que fue preciso entonces sentarnos a estudiar en qué escenario sí estaba expresamente prohibido el tema del consumo. Y muy acertadamente en ese momento concluimos que los escenarios donde efectivamente había norma, bajo por ejemplo la ley 1453 de 2011, que es la que regula todo el tema de los estadios, en su artículo 93 indicaba que era prohibido el porte y consumo de sustancias psicoactivas al interior de espacios deportivos o con ocasión del evento deportivo. Y más adelante viene la norma, viene la norma entonces y agrega los numerales al artículo 140, indicando los espacios donde expresamente está prohibido el consumo. Ojo, esa es una de las deudas que tienen los municipios por regular, porque la ley 2000 lo que indicó era que había que señalizar los espacios aptos para el consumo. Y eso en realidad, por lo menos en el municipio de Medellín, sé que se está trabajando, pero está en deuda, para que ustedes lo transmitan a sus municipios, porque efectivamente es un tema que está en deuda de regular. Es que como lo decía ahorita el doctor Carlos, Medellín por regular de la ley 1801 hay mucho. Uno cree que 5 años es mucho, pero la ley 1801 es una norma muy joven, todavía hay muchos aspectos por reglamentar. Y ese, por ejemplo, al igual que el tema del artículo 84, el tema de los perímetros de impacto, que va a ser un tema que va a tener que revisar incluso el Consejo cuando vayan a hacer actualización de POT, es un tema que se va a tener que revisar, porque los perímetros de impacto es un mandato legislativo que está desde la ley 1801. Y lo mismo pasa con este tema entonces del consumo, ¿cierto?
que está ahí como muy a la mano. Como ya vi que me están señalando por allí que me queda muy poquito tiempo, yo quería finalizar haciéndoles, más que seguir nombrando sentencias, que en realidad hay muchas y muy importantes, más bien es como hacer una crítica de lo que falta de la norma, falta hacerle revisión constitucional a muchos aspectos. Ahorita mis compañeros y yo de una manera muy respetuosa lo voy a decir, y es que todos abocaron por decir, es que esta norma es preventiva, esta norma no es sancionatoria, pero ustedes, que son los que aplican la norma a diario, saben que si bien ese es el espíritu, la interpretación teleológica de esta norma, en la realidad la ley 1801 es una norma sancionatoria. Incluso la misma Corte Constitucional ya lo ha mencionado. Cuando usted impone una infracción urbanística por un montón de dinero, eso no es precisamente muy preventivo. Cuando usted le aplica una suspensión definitiva a un comerciante, eso no es preventivo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que ser muy respetuosos del debido proceso, tenemos que ser muy respetuosos y muy estudiosos de la jurisprudencia constitucional, porque es realmente un derecho sancionatorio el que usted está aplicando. Ahora, ni vamos a hablar, por ejemplo, en temas de querellas, en temas de artículo 77. Usted está actuando bajo poderes jurisdiccionales en un proceso, bajo un proceso como el del 223, que procesalmente le falta tanto por esclarecer, tanto por esclarecer. Entonces, en ese orden de ideas falta mucho por trabajar. Una de las críticas importantes a hacer es el artículo 77. Primero, porque con todo respeto, los señores legisladores hicieron, discúlpenme la expresión, un sancocho de cosas, mezclaron bienes que no se podrían equiparar en una misma norma, la protección a bienes, la protección a inmuebles del artículo 77 y siguientes, no tuvo en cuenta la distinción entre un bien fiscal, un bien de uso público, un bien particular. Al respecto hay una sentencia importante del Consejo de Estado, no, todos están apuntando, no las voy a dar porque es un número muy largo, enseguida se las puedo compartir. Es una sentencia del Consejo de Estado, perdón, es un fallo del Consejo de Estado, en el que dice que a partir de la ley 1801, de igual manera los inspectores de policía siguen ejerciendo función jurisdiccional para la protección y amparo de bienes inmuebles. Sin embargo, el procedimiento entonces cambió, pero ojo, no quiere decir que cuando usted esté estudiando un comportamiento contrario a la convivencia, porque es que mire ya eso como empieza a ser de raro, o estoy en un comportamiento o estoy en un tema que es jurisdiccional, que eso no quiere decir que usted haya perdido, digamos, ese poder jurisdiccional que usted tiene de acuerdo al artículo 16 de la Carta Política. Básicamente, estas es de las críticas más grandes que yo tengo para la ley 1801 es el tema del artículo 77, el tema de la protección a inmuebles, y así pues digamos que habrían más. Eso inclusive, ¿por qué? Porque si bien uno, digamos, avala el trabajo legislativo, al legislador a veces se le olvida, muchas gracias, voy a concluir con esta idea, al legislador a veces se le olvida que es que legislan para todo el país. Obviamente estamos bajo un sistema político centralista, ¿cierto? Y sabemos que el sistema político funciona así constitucionalmente. Sin embargo, el código está todavía muy enfocado a aspectos muy urbanos y se les olvida temas también muy rurales. Entonces hay discusiones pendientes, por ejemplo el tema de la minería. ¿Quién habla del papel del derecho policivo en la minería? Es un papel fundamental, es que el legislador consagró medidas correctivas para el tema de la minería y es un tema que todavía no se ha empezado a estudiar ni se ha empezado a explotar. Y temas tan fundamentales como esos son los que de estos espacios deberían de debatirse y ampliarse, pues porque obviamente nosotros aquí en Medellín, yo un día me tomé la tarea de mirar si los inspectores en Medellín tenían radicado si fuera un proceso por esos comportamientos, no, es claro, aquí no, pero en los municipios ustedes sí podrían aportar mucho, sobre todo en los municipios que tienen conflictos de explotación minera, podrían incluso valerse de esos temas y de esas medidas correctivas para poder aportar a sus municipios. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Natalia. Ahora tendremos un espacio de socialización y diálogo donde se abordarán inquietudes, temáticas afines desde una conversación entre un panel de expertos. Excusamos por favor al intendente Antonio Agudelo, quien tuvo que retirarse, así que invitamos al doctor César Arturo Arango, al doctor Carlos Medellín y a la doctora Natalia Arroyave para que por favor pasen al frente y demos inicio con este panel. Muchas gracias. Nos gustaría dar inicio con esta pregunta y es, con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016, las autoridades de policía perdieron la equivalencia jurisdiccional. Doctora Natalia, por favor. Aló, sí, bueno, perdón. Bueno, yo acabo de tocar el tema. Hay que decir también que este tema no es pacífico. Yo creo que este es uno de los temas que más discusión, por lo menos en el municipio de Medellín, ha tenido, ¿cierto? Como con respecto a la ley 1801. Valga aclarar pues que las posturas que voy a dar son mías, son mi postura, y es el tema de que voy a traerlo desde lo constitucional, como lo dije ahora. El artículo 16 indica que el poder jurisdiccional está reservado a la rama judicial, ¿cierto? Sin embargo, que podrán haber equivalentes jurisdiccionales cuando la norma expresamente lo acredite, ¿cierto? En ese orden de ideas, si vamos a revisar la norma, incluso con la norma reciente, la Ley 2030, que devuelve la facultad de realizar comisiones jurisdiccionales a los inspectores de policía, podríamos entonces indicar que los inspectores siguen teniendo una facultad jurisdiccional, ¿cierto? La sentencia el fallo que les mencioné ahora del Consejo de Estado es un fallo que se da en razón a un litigio o a un proceso policivo en Cartagena, bajo el cual el Consejo de Estado se pronuncia y dice que la naturaleza de la controversia, cuando se trate de amparos precarios, como es el tema de querella de policía, lo que conocíamos como querellas de policía, el inspector sigue actuando bajo poderes jurisdiccionales, es decir, la naturaleza como tal de la querella de policía sigue siendo jurisdiccional, ¿cierto? Sin embargo, ahí es donde viene, digamos, el tema de por qué esto genera discusión, y es el tema del procedimiento, y es el tema sobre todo, y para que me complemente aquí el doctor César, sobre todo un problema muy grave, y es la aplicación de la medida correctiva como tal. Entre cuando se trata de la protección de un bien inmueble, que digamos, vamos a llamarlo en términos generales un bien de uso público, ¿cierto? O un bien fiscal, o un bien público en términos generales, pues digamos que es un poco más fácil, porque usted está actuando bajo los poderes que usted como inspector de policía tiene de inspección, control y vigilancia. Pero cuando usted está actuando en un conflicto que es entre partes, usted está actuando bajo poderes jurisdiccionales, y en ese entonces la aplicación de la medida correctiva se hace mucho más compleja. Doctor César. Bueno, sobre la misma pregunta, pues le da uno hasta pena hablar, ¿cierto? Con la veña de la doctora, ¿qué les diría yo? Realmente estamos en un escenario que hay que volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo que dijimos. El derecho de policía administrativa atiende derechos e intereses colectivos, inspección, vigilancia, control y protección de derechos colectivos. ¿Es un derecho colectivo? Que sería la pregunta a hacer. ¿Es un derecho colectivo el enfrentamiento de un interés patrimonial en un predio específico entre dos particulares? Pues la respuesta es obvia, no. Si no lo es, entonces no es un asunto policivo administrativo, pues porque no es un derecho de interés colectivo. Entonces, ¿qué será eso? Afortunadamente la ley, en el artículo 4, la ley 1801, pues deja abierta la puerta a que obviamente no son de control ante el contencioso los actos que tengan que ver con el artículo 105 de la ley 1437, es decir, los juicios civiles de policía.
esos no son de control jurisdiccional, por lo tanto son equivalentes jurisdiccionales. Y encontramos el artículo 79 y 80 de la misma ley 1801 que habla del statu quo y el restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban cuando hay un enfrentamiento entre particulares. Conclusión, pues no hay mucho que profundizar. Eso es un asunto privado del jurisdiccional y en el caso concreto la ley autorizó que las autoridades de policía, en particular los inspectores, conozcan de esos asuntos en sede jurisdiccional. Ahora bien, ya el problema es el sancocho. El sancocho es que colocan otros bienes que son del Estado, que pueden ser un interés colectivo, como los bienes de uso público, y en la redacción plantean unas medidas correctivas, perfectamente posibles en bienes de interés colectivo o bienes, digamos, que sean de la sociedad, del Estado propiamente dicho. Pero, y ahí íbamos bien, porque pues todos los bienes de uso público siempre han sido atendidos con derecho de policía, recuperados mediante acciones policivas porque son un interés colectivo. Pero en el sancocho mezclan los bienes fiscales, que no tienen la misma relación jurídica con el Estado ni con la colectividad. Porque si bien es cierto, la adecuada administración del Estado es un interés del colectivo, la administración específica de bienes fiscales no, porque la administración puede disponer de ellos. Puede disponer de ellos para cualquier cosa, venderlos, entregarlos en ejercicio contractual, hacer otras cosas. Entonces ahí no estamos en el terreno, ¿cierto?, de un interés de la colectividad o de uso público. Pero como quedó mezclado, mal redactado, en el 77 se generan pues todas las confusiones. En mi opinión, el único asunto que no quedó claro es ese, los bienes fiscales. Su tratamiento como si se trataran de un asunto administrativo, cuando en relación a bienes fiscales el Estado, según el Consejo de Estado, actúa en la misma condición que un particular. Es decir, yo, Estado, soy dueño de un bien fiscal, no de uso público, bien fiscal, y frente a ese bien fiscal y mi relacionamiento con los demás ciudadanos o actores es con las reglas de derecho privado. Pero eso quedó mezclado. Tal vez es lo único que no está claro. Y no está claro pues en las competencias del alcalde la segunda instancia. Esto es, si ustedes miran las competencias del alcalde, el alcalde conoce en segunda instancia de medidas correctivas. En ninguna parte dice que conoce en segunda instancia de decisiones jurisdiccionales, en ninguna parte, y menos las autoridades especiales de policía. Por lo que ya hay parte del sancocho, conocería el juez civil del circuito según el artículo 33, numeral 3 del Código General del Proceso, en segunda instancia. Sin embargo, los jueces están diciendo que no, entre otras pues por la cultura del manual institucional que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que no lo puedo mencionar porque creo que están grabando, entonces no lo puedo decir aquí. No, es otra cosa peor. Entonces, están buscando la manera de cómo no tener la competencia. Entonces, obviamente es más fácil decir, no, devuélvale eso al alcalde. Pero no está bien claro, y en ninguna norma lo dice, que sea competente para resolver en segunda instancia. Ahí va el sancocho. Doctor Carlos, ¿algo por agregar? Solamente que la sentencia T176 también habló al respecto, de un asunto muy importante también de la costa, no recuerdo también de Cartagena, donde aclaró específicamente que en esas acciones obviamente eran eminentemente acciones jurisdiccionales y que desde luego la única vía que le tocaba al ciudadano que se consideraba que había sido vulnerado sus derechos era la vía de tutela contra decisión jurisdiccional, que es la única vía que puede hacer para llegar a salvaguardar sus derechos en los casos que lleguen a ser vulnerados. En lo demás ya los colegas ya han advertido todas las situaciones que se presentan y también le agregaría al tema es que en el procedimiento, cuando usted analiza el artículo 223, uno encontraría que allí todo el proceso está direccionado a la acción jurisdiccional, no a la administrativa. Entonces, también son aspectos que se deberían aclarar
más adelante y que esperamos que la Corte o que quizás el legislador también haga más adelante algunas precisiones de tipo procesal. ¿Cuál sería la recomendación? Al finalizar las preguntas, damos espacio para que ustedes también pregunten. Listo. ¿Cuál sería la recomendación o pedido para los municipios y la gobernación para apoyar la labor de las inspecciones? Doctor Carlos. Bueno, desde la Asociación Nacional de Inspectores y Corregidores siempre hemos estado propendiendo porque los señores alcaldes entiendan la función del inspector de policía, que es la función más importante que se tiene dentro de la administración municipal. Es el primer conector entre la comunidad y la administración y que por lo tanto se debe poner más cuidado en todo lo que tiene que ver con logística, con personal de apoyo y desde luego con más participación en las acciones que tengan que ver con la convivencia y el restablecimiento de la convivencia ciudadana. Doctor César. Bien, yo voy a resumir eso en una cosa que no parece la solución, pero que creo yo es la base, y es que los directivos, sobre todo los permanentes, es decir, los mandos medios que son de carrera y permanecen en las administraciones, que en última son los que, pues sobre todo en los municipios grandes, pues como Medellín, pero no sé si en los otros municipios no tanto, pero los directivos necesitamos que conozcan esto. Es que no lo conocen, no lo entienden, no se apropian, no lo saben. Yo creo que más que llamar a estos eventos a los inspectores, hay que llamar a los secretarios de despacho, hay que llamar a los líderes de programa, por ejemplo en el municipio de Medellín, o líderes de proyecto, hay que llamar a los secretarios, a los subsecretarios, pues a mí me da hasta pena decirlo, puede ser un poco brusco, pero es que desafortunadamente el tema es que como no lo conocen, entonces no entienden la dimensión de esto. Y como no entienden la dimensión de esto, no son capaces de imaginar qué es lo que hay que hacer. Y tampoco escuchan. Entonces así es muy complicado. O sea, necesitamos que conozcan esto y yo creo que hay una tarea de liderazgo de la gobernación. Hay que ponerles tarea a ustedes. Pues puede que funcione, ¿cierto? Venga a ver, venga, les contamos cómo funciona la cosa y pensemos en programas y proyectos. Yo ahora les propuse uno, ahí vuelvo y lo repito. Hay que crear un centro de apoyo logístico, tecnológico y jurídico a todas las regiones del departamento de Antioquia. Ese centro son 10 personas bien entrenadas con acceso a la plataforma y que acompañen a los inspectores en el uso de esa tecnología. Con eso resolvemos, pues no todo, pero sí mucho por lo menos de los comparendos, que ya se convirtió pues, en una carga, en un lastre institucional. Yo propondría que eso, conocer esto. Doctora Natalia. Bueno, yo creo que lo primero es lo que señala el doctor César. Sin embargo, yo a eso le agregaría 2 elementos. Y el tercero es digamos, consecuencia del segundo. Y es el tema de la inversión en esto. Porque yo he tenido la oportunidad de capacitar a algunos de los compañeros que veo aquí, caras conocidas, de conocer los trabajos de las inspecciones de policía en otros municipios y realmente el tema de que un solo inspector, sea inspector de policía, inspector de tránsito, haga audiencias de verbal abreviado, atienda accidentes de tránsito, salga a hacer comisiones civiles y en Medellín ni les cuento. Entonces yo creo que es que hay que apostarle más a esto. Esto lo han dicho ya todos aquí, pero le voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo tengo un problema con mi vecina y en mi territorio tienen más fuerza los actores armados que el inspector de policía, yo prefiero ir a donde el muchacho de la esquina a que me resuelva mi problema que ir a donde el inspector porque es que me da audiencia para dentro de 6 meses y yo no puedo esperar 6 meses. Y esto suena muy crudo, pero es que esa es la realidad, eso es lo que tenemos hoy. Y el tema de fortalecer las inspecciones de policía se tiene que hacer, ahora sí, desde el segundo elemento y es también desde la capacitación. Se necesita personal, se necesita recurso, pero también se necesita capacitación, porque ahí sí, yo no soy inspectora de policía, quiero mucho a los inspectores, los respeto mucho, soy una enamorada del derecho policivo, pero con todo respeto viene la crítica, y es que mucha gente cuando ya es inspectora se le olvida para qué está ahí, se le olvida que el derecho es dinámico, cambia todos los días.
¿Y cómo es posible que sigan aplicando normas todavía en desuso? Que uno vea órdenes de policía o fallos de policía haciendo alusión o basándose jurídicamente en normas que ni siquiera tienen vigencia, ¿cierto? Y muchas veces, claro, eso ni siquiera a veces es culpa de ustedes, pero es que uno haciendo todo lo que acaba de mencionar, más su dinámica personal y familiar, pues uno dice a qué horas estudia, ¿cierto? Pero el tema de la capacitación y el conocimiento del derecho policivo también es fundamental para la buena práctica de la aplicación. Perfecto, vamos a dar paso a la última pregunta para con esto darle espacio a ustedes también para que participen. ¿Cuál es la importancia de la labor de policía en la preservación de la paz y la convivencia? Doctora Natalia. No, bueno, yo creo pues que ya la acabé básicamente de responder. Sin embargo, es importante mencionar una cosa, y es que legislativamente en el artículo 6 de la ley 1801 están enumeradas las categorías de convivencia, ¿cierto? Cuando usted va y mira las 4 categorías de convivencia que el legislador determinó, usted se da cuenta que ahí cabe casi todo, y eso es bueno y no tan bueno. Es muy bueno porque usted tiene la competencia para ingerir en muchos asuntos. Sin embargo, ahí es donde viene la competencia también residual del inspector, que, perdónenme la expresión, le quieren tirar todo al inspector, más de eso pone el inspector que el inspector resuelve, ¿cierto? Sin embargo, el hecho de que esas categorías jurídicas de la convivencia hayan sido encargados y hayan sido, digamos, desglosadas como comportamientos contrarios a la convivencia, quiere decir que efectivamente el inspector sí está jugando un papel muy importante dentro, digamos, del grueso de la seguridad. Y ese puede ser el gran aporte que puede hacer el derecho policivo, incluso desde ejemplos como el que les dije ahora. Yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí en Medellín, en barrios, digamos, complejos, en zonas complejas. Y uno se da cuenta que incluso la misma ilegalidad trata como de acercarse a uno, y uno a veces es como que no, ¿qué hago aquí? Porque hasta incluso ellos saben lo que representa o lo que puede llegar a ser la institucionalidad por la misma comunidad. Entonces es darnos cuenta que si les pongo el ejemplo del barrio pesado, de que si incluso desde el otro lado de la legalidad pueden ver al inspector de policía como un actor importante, representativo, generador de cambio, pues es importante que nosotros mismos también nos demos cuenta de ello, de cuál es el aporte que nosotros le podemos dar a la seguridad y a la convivencia. Yo entendí cuál es el papel de la policía. Correcto. ¿Cuál es la importancia de la labor de policía en la preservación de la paz y la convivencia? La labor de policía, pues como ya sabemos, eso es multívoco, entonces la labor de policía de las autoridades de policía, de los inspectores, del alcalde, de los uniformados. Yo me voy a centrar en los uniformados. ¿Por qué? Ahora lo decía y creo que es la oportunidad para extenderme algo, y es, estamos en un modelo estadocéntrico. Digamos, estamos en un Estado que está aplicando el derecho de policía en función de defenderse a sí mismo. Cuando lo dije, no lo dije charlando, las estadísticas son claras, el 80% de los comparendos son por irrespeto a la autoridad y por porte y consumo de estupefacientes. Es decir, por 2 decisiones del Estado. Una, y es, a mí no me gusta que la gente fume marihuana y además tengo que salir en televisión a decir que estamos en contra del narcotráfico, aunque el narcotráfico es el que gobierna todo el territorio, ¿cierto? Entonces persigamos al que se consume un baretico. Pues que eso es absolutamente ridículo, pues es absolutamente estúpido, eso no afecta al narcotráfico, pues lo fortalece, no sé, encarece el costo seguramente. Pues eso no sirve para nada, pero digamos, da titulares, ¿cierto? Da medios. Y entonces yo salgo y quedo bien hablando de eso. Y entonces salen y la directriz hagan comparendos por eso. Así se queden sin efecto todos conforme a las sentencias de la Corte Constitucional, pues porque obviamente no está prohibido. Eso es de la esfera personal. Bien. Y por irrespeto a la autoridad, es usted me miró feo, comparendo. Usted me contestó, comparendo. Usted no me hizo caso, comparendo. Eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que el Estado use la norma como herramienta para su propia defensa y su autogestión. Y eso hay que trabajarlo en la cultura y en la cultura institucional con nuestros uniformados.
Porque claro, a ellos les dan la instrucción y pues la cumplen. Tampoco es que esto lo veamos como un asunto personal, no es que yo tenga problemas con los uniformados, al contrario, son mis amigos, yo trabajo con ellos, los capacito permanentemente. Ese no es el tema es que la directriz es esa. Entonces es un Estado que está orientado a defenderse a sí mismo, no pensando en la convivencia. ¿Cómo es posible que haya más comparendos por irrespeto a la autoridad que por ruido? Más comparendos por irrespeto a la autoridad que por desórdenes domésticos. Más comparendos por consumo y porte de estupefacientes que por afectación a la tranquilidad por actividad económica, o por el mal manejo de las mascotas, etcétera, etcétera. Es decir, no tiene ningún sentido que un código de convivencia se reduzca a un asunto de respeto y irrespeto a la autoridad o de obedecimiento no a un decreto presidencial sin ningún fundamento, que a mí, el mismo Consejo de Estado pues lo declaró inexequible. Entonces, si no pasamos de ese enfoque estadocéntrico a un enfoque sociocéntrico, que es donde todos y todas tenemos un papel fundamental, y que es la verdadera pedagogía, eso que hicimos con el jueguito de los dados, eso es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo desde nuestros despachos, con órdenes, con la imposición de medidas, etcétera, pero es esa construcción de una sociedad conviviente alrededor de los valores de la convivencia y no de la defensa a ultranza del Estado. El Estado soy yo, ¿cierto? Entonces me cuido yo, me protejo yo y atiendo a los ciudadanos como enemigos del Estado. Yo diría que esa es una tarea fundamental para mejorar. Bueno, desde el punto de vista filosófico y teológico, desde luego la norma de convivencia como tal, las normas de policía como tal, son excelentes, bonitísimas, hermosísimas, pero en la práctica un desastre. El desastre en todos los sentidos. Y decía muy bien la doctora ahorita, frente a lo que ya ha advertido también la Corte, y es que la práctica se convierte en una acción eminentemente sancionatoria. O sea, no hay lugar a la acción preventiva. Y lo que decía el doctor César, desde luego, desde los que primero atienden la acción policiva, porque es que recordemos que, por así decirlo, con semejanza con el Código Penal o la acción penal, el primer respondiente de todas las acciones policivas en un 99% son los agentes de policía. Si usted revisa, pues más o menos lo que hemos analizado, de los procedimientos que se llevan en la inspección de policía, el 1% son querellas y el 99% son a través de comparendos, ¿sí? Y de comparendos que en el 99% no llevan a nada, de manera infortunada, por lo que también dice el doctor César. Entonces, en esa práctica como tal, la norma de convivencia o la labor de policía no sirve a la construcción de la paz, se ha alejado del propósito. La construcción de la norma, y aunque con los errores que hay, con todas las situaciones que uno puede encontrar de falencia dentro de la norma, busca ese propósito, acercar a la comunidad, llegar a la convivencia ciudadana, pero el ejercicio, la materialización se aleja de ese concepto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos a abrir el espacio para las personas que deseen participar. Doctor Víctor, pasito. No, ese para que micrófono, por Dios. Con micrófono. ¿Quién es Dios? Y ponga 3 ejemplos. Buenas tardes. Víctor Hugo Espinosa, inspector de la Alpujarra, Medellín. Respecto de la primera pregunta, que si ejercemos funciones jurisdiccionales, les tengo que contar desde la experiencia que soy víctima del sacaculismo institucional, que no quiso decir el doctor César, de los jueces, porque he hecho procedimientos jurisdiccionales respecto de la protección de bienes fiscales que solicita el mismo municipio, de inmuebles que entregaron hace X años a un pobre ciudadano para un programa de evacuación de venteros ambulantes o de reubicación, y hoy quieren arrebatarles los bienes fiscales instrumentalizando la inspección con esa figura del 77.1.
Entonces, si lo hubiese hecho administrativo, tendría que aplicar la medida correctiva de restitución de bien, y el 190 de nuestro Código 1801 habla de la restitución de bien inmueble, pero por ocupación por vías de hecho. ¿Dónde está la ocupación de vía de hecho del señor ciudadano que le entregaron ese inmueble y hoy, 10, 20 años después, se lo quieren arrebatar? Que porque no tiene contrato, que porque está metido ahí ilegalmente, lo ocupó ilegalmente. Entonces, lo hice jurisdiccional porque, de acuerdo a lo que mencionó el doctor César, el artículo 4 de la 1801, en concordancia con el 105 de la 1437, nos da la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales como autoridad administrativa, y la segunda instancia entonces sería el juez del circuito, de acuerdo al 233, numeral 2 del Código General del Proceso, y se les envió al juez porque se rechazaron esas querellas para que el juez civil las definiera, y 3 me han devuelto, uno diciendo que yo no soy autoridad administrativa en sede jurisdiccional, que porque el artículo 24 del Código General del Proceso las dice taxativamente cuáles son. Pero a ese juez que me devolvió eso se le olvidó leer el parágrafo 6 de ese mismo artículo, que dice que cuando la autoridad administrativa lo ejerce por virtud de otras normas. Otro me la devolvió que porque la ley 1801 en el parágrafo primero del artículo 206 dice que los inspectores no podemos ejercer funciones jurisdiccionales, como si yo estuviera actuando por comisión de ellos mismos, pereza judicial. Y el otro me la devuelve solamente diciendo que es que la segunda instancia de un inspector es el alcalde. Por Dios bendito, no se dieron a la tarea de analizar todo el trabajo jurisdiccional que se realizó, y entonces ahí estoy yo entre la espada y la pared con la administración municipal. Veremos a ver en qué parará la cosa. La pregunta eso era para contarle porque me imagino que en los pueblos también tienen el problema con las casetas de los parques o de las escuelas donde metieron el celador y hoy se las quieren arrebatar, pero ahí les dejo pues cualquier cosa, les doy mi contacto para compartirles la jurisdicción que yo tengo, las vivencias, y les comparto con mucho gusto Víctor.Espinosa con S, Víctor.Espinosa @medellin.gov.co, Víctor.Espinosa @medellin.gov.co, celular 314-891-7326. Cuenta Bancolombia, por favor. No. Bueno, y la pregunta es, compañeros panelistas, ¿qué pueden hacer los pobres comerciantes? Digo yo pobres y no en el sentido de, sino porque son víctimas en este momento de una colisión de normativa que hay en el código. Artículo 88 versus artículo 38, numeral primero, literales E y F. Les digo, el artículo 88 obliga a todos los comerciantes a prestar el servicio de baños a niños, niñas y adolescentes y demás mujeres en evidente embarazo, personas de la tercera edad y discapacitados o movilidad reducida. So pena de multa 1. So pena de multa 1 y suspensión temporal de la actividad si no le presta el baño a ese niño, niña, adolescente. Y el 38, numeral 1, literal F, E y F, dice que no se puede permitir el ingreso a niños, niñas, adolescentes a establecimientos con venta y consumo de licor y juegos de suerte de azar. Entonces, so pena de multa tipo 4 y suspensión temporal de la actividad. Entonces, si no lo dejo entrar al baño, multa y suspensión temporal de la actividad. Y si lo dejo entrar a mi establecimiento, que es comer y consumo de licor o juegos de suerte de azar, al baño, me van a clavar multa de tipo 4 y suspensión temporal de la actividad. Señores, gracias. No. Buena la pregunta, pero ¿sabe por qué es buena la pregunta, doctor? Y para todos, compañeros y compañeras, es buena porque llegamos al centro de un asunto. La tarea de los abogados, de los que trabajamos en esta cosa, bueno, yo no sé si todos son abogados porque... No, por eso. La tarea de los juristas, pues, en últimas es resolver 3 cosas. 1, antinomias, ejemplo concreto. 2, vacíos. Y 3, vaguedades lingüísticas, ¿cierto? O sea, oscuridades. Esos son los 3 asuntos que nosotros trabajamos. Uno no resuelve sino eso. El resto es aplicar el silogismo más o menos y pues el resto de asuntos
digamos, pues no lo quiero simplificar, pero digamos, este caso concreto es una antinomia, digamos, hay normas enfrentadas, ¿cierto?, que reclamarían uno u otro comportamiento. Pero, Víctor, la solución, a mí me da pena pues decirlo, aunque con usted yo tengo confianza, y si se enoja, pues yo también me enojo, eso no es problema, pero, me da pena decirlo, pero la solución es la siguiente: cuando hay normas enfrentadas en este tipo de escenarios, lo mismo que cuando hay colisión de derechos, etcétera, se aplica una regla, lo que todos llamamos la ponderación o el test, ¿cierto?, de razonabilidad y proporcionalidad, y uno pues puede chicanear con eso y se echa todo el cuento, pero eso se reduce a una cosa: se aplica lo más favorable, que preserve el derecho o las garantías. Entonces, en ese caso está claro que ahí lo que hay que proteger es ¿a quién? A los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la norma aplicable obviamente es la 38. Es 38 creo que me dijiste, es decir, no los deje entrar, porque es que lo que pretende proteger la norma es al niño, niña y adolescente. En cambio, el otro artículo lo que pretende proteger es la posibilidad o no de hacer uso de un baño, pues entonces que haga uso de otro. Básicamente ese conflicto normativo que usted nos presenta, que es una forma muy particular de presentarlo, pero que pues pareciera evidente, se resuelve es en relación a qué es lo favorable en relación a la protección de derechos y a la salvaguarda de garantías. Siempre será, cuando encontremos esos conflictos de todo tipo, entre derechos, entre normas, etcétera, recuerden, aplicar lo más favorable. Obviamente eso parece muy simplista, pero en últimas, ese es el ejercicio técnico jurídico pues, que se hace. Pero somos segunda instancia de una suspensión temporal de una actividad de un ciudadano de esos y enseguida en el efecto suspensivo. En el efecto Perdón, devolutivo. En el efecto devolutivo. Sí. Ya. Y otra inquietud de esas: vaya pues a Bancolombia que le presten el baño a un niño, niña, adolescente, a un anciano o a una mujer en evidente embarazo. Ni siquiera lo tienen. No, ni en los centros comerciales. Pero venga, bueno, No, yo me acojo a la respuesta. No, y a Víctor. Yo pensaría también, obviamente, y es que además de buscar ese fin superior, obviamente es la aplicación de los principios de la norma. El mismo artículo 8 habla de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, que eso es lo que hay que enseñarle a los uniformados. Es más, si usted revisa la sentencia, la C-391, la C-600, prácticamente está ordenando: la Policía Nacional debe capacitar a sus hombres en hacer el ejercicio de test de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Para evitar eso, pues obviamente si es el único lugar donde puede ir una urgencia, pues podría entrar el niño y entonces, basado en esos principios, entonces no va a aplicar la medida de suspensión temporal de la actividad. Pero al uniformado uno se le exige que sí o sí tiene que cerrar y siempre le van a decir que 10 días porque a ella le olvida que es entre 3 y 10. Siempre el 10 es el que existe, no existen otros números, ¿sí? Desafortunadamente. Y entonces es donde viene el inspector de policía en la segunda instancia, que aplicando los principios podrá entonces modificar la medida correctiva y, a mi juicio, no aplicar la medida correctiva de multa. Muy buenas tardes, Berley Murillo del municipio del Bar de Antioquia. Pues doctor, yo también de ahí me pegaría el interés superior del niño, ¿cierto? Es el test de proporcionalidad que usted dice, que sería viable también mirar las condiciones en que se encuentra el menor y el padre en ese momento para poder llegar a fallar en segunda instancia frente a ese comparendo. Lo otro sería el tema de la protección a bienes inmuebles, ¿cierto? Donde dice que el personal uniformado, o sea, la policía en el momento, pues tiene 48 horas que es una antesala pues a la protección, pero si vamos a la realidad, la policía a veces se espera que pase esas 48 horas para que al inspector de policía obviamente pues le toque asumir el caso. Entonces es algo
que yo digo que en ocasiones también estas capacitaciones son muy buenas, pero también debiera, allá veo a uno de la policía, está también en constante capacitación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy hay un comandante, dentro de un mes hay otro, y de pronto no trae la misma claridad que el otro, y en últimas quien termina con la carga del procedimiento es el inspector de policía. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿Cómo podemos nosotros blindarnos? Porque no es lo mismo disipar una invasión de 5 personas a disipar una invasión como me tocó a mí de 800 personas. Entonces no es darle tiempo, porque una invasión eso es una avalancha. Hoy hay 2 con pitica, mañana tenemos 100, 200, ¿cierto? Y si cortamos eso de raíz con esas 2 personas, creo que nos vamos a evitar muchas cosas en el tema fiscal y presupuestal del municipio, y también otra de las, digamos así, falencias que tenemos nosotros como inspectores es que nosotros andamos con Dios y con la Virgen, no andamos con nadie más. Y toda invasión, por ejemplo en el Bajo Cauca, toda invasión va acompañada de grupos al margen de la ley. Y eso pues usted que lo acompaña una virgen, porque a nosotros no. Yo quiero mencionar algo importante, una sentencia fundamental que se me olvidó mencionar ahora, ya que el compañero toca el tema de las invasiones, y es la sentencia SU 016 de 2021. Es una sentencia de SU 016 de 2021. Fundamental que la conozcamos, la leamos y la analicemos. El compañero Juan Felipe allí nos podría. Ojo, esa sentencia es fundamental, primero porque es una sentencia de unificación de una de las magistradas más brillantes que ha tenido la Corte Constitucional en las últimas cortes, que es la doctora Gloria Estela Ortiz. Porque esta sentencia, digamos que casi que trae un procedimiento accesorio al tema de las invasiones. Básicamente la sentencia lo que indica es que para atender estas situaciones de invasión, ojo, cuando se trate de población desplazada sobre todo, por eso les digo que para ustedes en los pueblos es fundamental, porque habla sobre población desplazada, indica que tiene que haber una caracterización, tiene que haber una oferta institucional antes del actuar policivo. Bueno, es una sentencia pues bastante amplia, pero básicamente esa es una de las ideas importantes a tener en cuenta. Pero esa es una de las sentencias más importantes que se me olvidó mencionarles ahora con respecto al comentario del compañero. Respecto de lo que dice la doctora, bueno, obviamente seguro tenemos diferencias, pero no importa. Y es, el planteamiento de la sentencia es ex post, es decir, cuando ya la invasión está consolidada, la solución es la sentencia. Ahí está el camino. Pero cuando no ha sucedido, se supone que hay unas intervenciones inmediatas que debe realizar el personal uniformado dentro de las 48 horas. Estamos hablando de invasiones de esa connotación. No estamos hablando del vecino que le corrió la cerca o que se le metió a los 20 metros de tierra atrás y le metió 4 vacas. Pues esa no es la invasión a la que hace referencia el artículo 81, ¿cierto? El artículo 81 hace referencia a la invasión propiamente dicha con fines de ocupación por parte de familias, etcétera, que van a invadir predios privados o fiscales o bienes de uso público. Que eso viene de múltiples normativas pasadas, pues el decreto 740 que expidió Gaviria en su gobierno para el tema de las invasiones, en fin, múltiples, la ley 200, la agraria, en fin, hay múltiples, pero se refiere a esas invasiones. En Medellín hubo una decisión judicial que obligó al comandante de estación de Belén a realizar el procedimiento del artículo 81. ¿Por qué? Hizo lo que usted decía, a él le presentaron la querella con tiempo oportuno el primer día, al día siguiente, y lo dejó ahí, y después dijo, no, solo lo hace la inspección. Pues un juez le ordenó que lo tenía que hacer porque se supone que con la presentación de la querella se interrumpió la caducidad de 2 días, entonces si se interrumpió, hágalo usted.
Y así le ordenó el juez y lo tuvo que hacer. La sentencia, yo sé que es del tribunal, no sé en qué nivel fue aquí, pero yo sé que Víctor, escríbale a Víctor. No, pero sí la hay, es Sí, claro. claro. Fue un coronel, un señor coronel, y ellos realizaron pues el procedimiento, o sea, Le ordena el disciplinario además. sí, pero yo entiendo al coronel. En ese momento, eso hace mucho tiempo, es decir, cuando empezó esto, tipo 2018, 2019, yo creo que 2018. Hombre, la policía apenas, pues y nosotros apenas estamos aprendiendo. Imagínense ustedes en el 2018, era adivinando. Si hubiéramos sido médicos, hay gente que habíamos matado. O sea, aquí, entonces uno no le puede decir al otro que porque es uniformado, es que usted no hace su tarea, no, pues es que él la entiende de una manera y la está aprendiendo, como estamos aprendiendo nosotros. Entonces, ahí va la cosa, el comandante hizo su tarea por la orden judicial y seguramente eso también redundó en un aprendizaje. No creas que todos nos equivocamos. Pues yo esas lecturas, y también es cierto que muchos le sacan el cuerpo a la cosa, eso también pasa, pero hay que ir aprendiendo. Entonces, con Víctor conseguir la sentencia. Un tema interesante allí, doctor, y todos compañeros, es que la Policía Nacional ha emitido una guía de procedimientos. Usted en la guía de procedimientos es de 454 páginas. Pregúntele a un policía si la ha leído. La verdad no es muy fácil consumirla, ¿sí? Es un tema eminentemente jurídico. Por ahí en la página 57, 58 está el procedimiento de la aplicación del artículo 81 y efectivamente dice que prácticamente el ciudadano debe presentarle una querella ante el comandante de estación y él mediante un proceso verbal inmediato deberá hacer el procedimiento. El procedimiento, no. La policía lo dijo a través de la guía que tiene que ser por escrito. Eso no está en la ley no dice que tiene que ser por escrito. Pues les repito, la guía es un tema que complementa, pero no está acorde con lo que dice la norma, porque la norma no dice que tiene que ser por escrito. Ahora, se presentan otras situaciones de orden logístico que también hay que entender con la Policía Nacional, ¿cierto? Cuando encontramos, quizás en la ciudad de Medellín no tenemos inconvenientes. Pensaría uno. ¿Cuáles no? Por Dios. En que no hay hombres. Usted va a municipios, o sea, no hay uniformados que puedan ejercer la acción. Hay municipios donde hay 14 policías, divididos en 3 turnos, ¿cierto? Da día 4, el comandante de estación, el conductor, serían 12, dividido en 3, quedan 4, ¿sí o no? Y entonces ahorita como están llenas las estaciones de policía de detenidos, entonces hay 2 que tienen que cuidar y sale una moto a patrullar todo el pueblo. Si se le presenta esa condición, es imposible humanamente, institucionalmente, hacer ese procedimiento. Es imposible. Entonces, obviamente uno quisiera que la policía pudiese actuar de manera inmediata. Nosotros logramos también a través de nada más con un derecho de petición, que la policía actuara en un procedimiento de estos por allá en un municipio, ¿sí? Y el comandante de estación mandó el personal, obviamente a cargo de la alcaldía todo el tema de los gastos, pues que es un tema que se vuelve onerosísimo. Pero también tenemos que analizar todos esos aspectos de tipo logístico y de hombres, que es muy complejo a veces para la institucionalidad poder llegar a cumplir. Ahí sí defiendo a mi institución. Claro, y te interrumpo allí. Lo que pasa es que el comandante de estación no es que vaya a decir, yo no lo voy a hacer porque no tengo hombres. Debe iniciar todas las acciones correspondientes, porque de lo contrario, entonces está evadiendo.
Él debe, si recibe y no es capaz porque no tiene hombre, debe iniciar a hacer las gestiones correspondientes para cumplirlo y no zafarse del problema como muchas veces se pretendía hacer. Es que no, pasados 2 días, venga el lunes, no, ya el lunes no, porque es que pasaron los 2 días, entonces competencia del inspector de policía. No, desde el momento en que le erradicaron, ya quedó en competencia de él y él debe resolver. Y es lo que usted dijo, Murillo, ¿cierto? Es lo que usted dijo. ¿Cómo no resolver en los 2 primeros días, en el primer día, que esperar a que pasen 2 o 3 meses, como nos tocó aquí en Belén, ¿cómo es que se llama? El que hizo Elkin. ¿Ah? No, en Belén allá, en Villacafé. Esperaron y pasaron 6 o 8 meses y ya eso se volvió un problema de orden público, ya va usted, saque 500 personas, ya lleve el ESMAD, ya eso, cuando se pudo resolver los 2 primeros días, ¿cierto? Es decir, en la práctica es mucho mejor incluso para el personal uniforme, para la policía, que resolvamos eso ya, hasta para que no se nos vuelva un problema peor. Pero bueno, eso es lo que tenemos, hermano. Usted ya lo sabe también. Doctor, muchas gracias. Vamos a concluir con la última pregunta. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va enfocada hacia la sentencia 308-2017 que la doctora Natalia ahorita nos hacía anotación sobre la misma frente a los temas del ruido. Lo hago desde una experiencia personal que tengo con un caso en particular que ya cumple un año, ya cumplió el año, porque tengo la dificultad para sancionar pues a la parte de que no he podido hacer la medición con los sonómetros. Entonces yo quisiera que la doctora Natalia y los demás panelistas me dieran como luces frente a esa opción que ella dice de tiempo, modo y lugar. Entiendo yo que esa opción de tiempo, modo y lugar la podría aplicar el uniformado si llega al sitio por la llamada del quejoso y encuentra pues la música bastante elevada. Porque definitivamente en el proceso verbal abreviado, la prueba que yo tengo que tener fundamental es la medición del ruido de los decibeles, o estoy equivocada. Entonces eso es lo que yo quisiera que me aclararan. Muchas gracias. Bueno, a ver, aquí es donde empieza la pelea con el doctor César. Sí, hágale, arranque que No necesariamente. se le atiende. No Bueno, necesariamente tiene que tener. a ver, ¿qué pasa? La sentencia da 2 circunstancias, ¿cierto? Una es la del personal uniformado con respecto a tiempo, modo y lugar. Primero, quiero que me haga una claridad para poderle dar una respuesta más precisa. Me está hablando de un establecimiento de comercio. Ok, listo. También muy importante la 054 de 2017, que es la que trata específicamente ese tipo de lugares, que si bien no son establecimientos abiertos al público, sí tienen un carácter también público, ¿cierto? Pero el tema es el tema del ruido. ¿Qué pasa? La sentencia entonces nos va a decir que el uniformado va a determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar si se está afectando o no la tranquilidad. Cuando nosotros vemos el artículo 33, el encabezado del artículo 33 nos habla de en vecindario, es decir, que de ahí sabemos que ni siquiera normativamente está ubicado en el tema de actividad económica. Está tratando el bien de la tranquilidad, que si bien es un bien jurídico tutelado importante también el desarrollo de la actividad económica, lo está tratando en un capítulo incluso aparte. Pero ojo, ahí sí es el uniformado, porque la Corte sigue diciendo, el uniformado, la autoridad de policía, determinará las circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar si hay una afectación a la tranquilidad. Sigue, objetivamente. Para mi interpretación, cuando yo digo objetivamente, es porque efectivamente tiene que haber un dictamen técnico que a mí me diga que objetivamente eso está transgrediendo el nivel de ruido. Pero ojo, eso para el tema del 33. Si la acción la inicia el uniformado diciéndome que hay una perturbación a la tranquilidad, y aquí puede que sí me acerque un poquito más al concepto del doctor César, no quiere decir que el uniformado no pueda imponer orden de comparendo a un establecimiento de comercio porque está perturbando la tranquilidad, y que ahí sí usted, inspectora de policía, entre a conocer en el verbal abreviado del tema del comparendo. Pero ¿cuál era la dificultad que yo le mencionaba ahorita cuando hacía la exposición? ¿Cuál es la que reviste?
es que es muy difícil porque ese comportamiento de la tranquilidad no contempla medida correctiva de suspensión temporal de la actividad. Es decir, que solamente va a tener la aplicación de una multa tipo 3. Eso por ese lado. Es decir, que usted por ahí, si el uniformado va, impone comparendo, incluso usted podría iniciar verbal abreviado en razón al artículo 33 por el tema de la tranquilidad, ¿cierto? Que ojo, puede que seamos claros, puede que a un comerciante no le duela pagar una multa tipo 3, pero cuando hay varias afectaciones a la tranquilidad, usted puede hacer uso, bien sea del parágrafo del 92 o del numeral 15 del artículo 92, y el tema de las mal llamadas reincidencias, porque sabemos que dice que no tiene que ser ni el mismo numeral ni el mismo comportamiento, sí puede dar lugar a la aplicación de otras medidas correctivas como la suspensión definitiva de la actividad. Esa es una de las salidas, pero yo personalmente creo que para usted poder determinar si un establecimiento ya en cuanto a requisito del artículo 87 como requisito para desarrollar la actividad económica, usted sí tiene que contar con el dictamen técnico, bien sea por emisión o por inmisión de ruido, para determinar si efectivamente hay una transgresión a los niveles de sonido. Pues obviamente, yo comparto en general la tesis de la doctora. Lo que pasa es que quedan faltando cosas. Lo primero es que la Corte, lo que dice en la sentencia es, o se verifica por medios tecnológicos y se hace la medición, o, y yo los invito a que lo lean, o, y ese o es disyuntivo, o se constatan las circunstancias de afectación a la tranquilidad, se constatan. Entonces, tanto el uniformado como el inspector pueden hacerlo. ¿Quién dijo que tiene que haber un comparendo para que yo atienda una queja por ruido? Y es que los vecinos no se pueden quejar, ir a la inspección y decir, vea, ese señor hace fiestas o ese señor de ese negocio no nos deja dormir el fin de semana. Y vea, hay 10 testigos. Y vea, le traje grabaciones, y le traje un video, y le traje fotografías. Y entonces, ¿qué? Es que el resto de medios de prueba no existen para determinar qué está afectando la tranquilidad. No, entonces abolimos pues todos los medios de prueba y solamente vale medir. Obvio que no. Medir es una opción. Entre otras, la medición, históricamente, que esa es la otra, la ley de policía no empezó con la 1801, ni los temas ambientales nacieron con la 1801, ni el ruido nació allí. No, eso viene y hay múltiples normativas que todavía están vigentes. El tema del ruido como aportación al aire es un tema ambiental y ese obviamente hay que medirlo, porque allí no estamos hablando de la tranquilidad y eso viene de tiempo atrás. Entonces, si lo vamos, y ahí sí estoy de acuerdo, si lo vamos a medir como requisito, hay que medirlo porque es un requisito de funcionamiento en temas de aportación, de carga, de contaminación al aire. Pero si vamos a analizar el tema de la tranquilidad, obviamente lo que hay que verificar es que se afecte la tranquilidad. Hay una discusión alrededor de si debe haber o no quejoso, o si simplemente la verificación debe ser objetiva, esto es, si trasciende al exterior. Entonces yo me hago al frente, donde están las casas de los vecinos, y desde allá siento que vibran todas las ventanas de los vecinos con el ruido que sale del frente del establecimiento a 50 metros. Pues, ¿qué? Le toco la puerta a las 2 de la mañana a la gente, venga, quéjese, venga, quéjese por favor, para poder hacer el proceso, hombre, por Dios. Entonces aquí sí la frase célebre, pues que me ha caracterizado desde el punto de vista de la aplicación del derecho, la bobada la castiga mi Dios. Es decir, está bien que a uno se las vean, pero no que se paren en ellas. Muchas gracias. Doctor Carlos, Mira, para finalizar, por favor. Sí, es que hay quizás una visión, y ahí no, en esa me aparto de la doctora, de que siempre tiene que haber la medición. El artículo 93 no habla en ninguna parte, usted dice generar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad. Si es un establecimiento de comercio que ejerce actividad económica, el
agente de policía, el comandante de estación es el único que tiene competencia, no el inspector de policía. No el inspector de policía. No sé por qué le mandan eso al inspector de policía cuando no es de competencia de ellos. Eso es exclusivo del comandante de estación, que le guste o no le toca tragárselo y le toca hacerlo. Para esos efectos, a mi juicio, en el artículo 93 no es necesario que el comandante de estación ande con el sonómetro o que venga con un informe técnico para hacerlo. Con que hayan, obviamente la gente llama a la estación de policía en la madrugada, lo que dice el doctor César, el policía también puede, recordemos que los medios de pruebas, todos los medios de pruebas, hay unos que son los hechos evidentes. ¿Puede existir un hecho evidente? Claro. El hecho evidente, como lo explica el doctor César, que encuentra ahí que las ventanas están vibrando, pues eso ya lo está. El hecho evidente es aquel hecho que lo recibe o lo percibe por los sentidos el juez, la autoridad que va a tomar la decisión. Pues si ahí está, entonces es posible que la comandante de estación pueda suspender la actividad económica. Diferente es en el artículo 92, que es del numeral 16, que es cumplir con todos los requisitos, que ahí sí para esos efectos sí requiere de un informe técnico especializado. Y entonces uno podría pensar en asuntos aislados. Si estamos en una zona comercial donde son muchos establecimientos de comercio, ¿cierto? Pues ahí sí para identificar cuál es el que está haciendo más ruido, pues necesita uno hacer el informe técnico. Pero en aquel caso, por ejemplo, que es por allá alejado, que en realidad se puede percibir por los sentidos que existe una verdadera perturbación en la tranquilidad, no sería necesario ese informe técnico y se podría aplicar la suspensión temporal de la actividad si estamos en una actividad económica. Pero como quiera que tenemos un inconveniente con el artículo 33 ahí porque es un asunto de vecindad, pero también está ejerciendo actividad económica, que si es un tema exclusivo también del inspector de policía, también uno podría analizar lo que dice la sentencia y lo que también dice el doctor César, es un tema de apreciación y en el cual usted podría aplicar la medida correctiva de multa. A mi juicio no necesitaría en ese caso del informe técnico especializado. Muchas gracias. Agradecemos a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. En la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia estamos comprometidos con la seguridad, la vida y la convivencia. Estamos seguros que unidos construiremos un departamento donde la equidad y la vida prevalezcan. Los invito a ponerse de pie para entonar el himno de Antioquia. Libertad.
agradecemos su presencia en este encuentro Unidos por la Vía de Seguridad Integral. Pueden salir a la derecha de ustedes y también las personas que están pendientes del tema del transporte, afuera los van a estar orientando. Muchísimas gracias. Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferentes, nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia.